el versículo 7 en adelante. Recuerde que veníamos diciendo del capítulo 1 que lo que el Señor nos está invitando a nosotros es también a la obediencia, ¿verdad? A la obediencia, que debemos ser obedientes. Nunca, hermano, nunca. Tengo la bendición de estar en iglesias, en ambientes como estos, desde los 8 años de edad. Ayer también, quiero decir. Así que han sido unos buenos años. Y nunca vi que nuestra fe estuviese bajo tanta amenaza como hoy. Nunca antes. Creo que si yo me remonto a nuestra fe de hace 40 años, una fe tan sencilla y expresada también de manera tan sencilla. Pero así como hemos venido avanzando en tecnología, en ciencia, en conocimiento, y que todas esas cosas deberían servirnos para que todo fuera mejor, al contrario, en otros aspectos retrocedemos de una manera abismal. Avanzamos en ciencia, en tecnología, pero retrocedemos en moral, en ética, en relaciones personales. Tenemos enormes retrocesos en eso. Y tenemos 10,000 dispositivos para comunicarnos y nos comunicamos menos. Tenemos las personas cerca para comunicarnos con ellos, pero vivimos atentos de los que están lejos a través de los dispositivos y el que está cerca no tiene nuestra atención. Así que tanta cosa que el hombre inventa que debería servirnos para bien, por el uso que hacemos de eso, termina causándonos mal. Y yo no creí que llegaría el día que vería un retroceso tan grande en cuanto a la expresión de nuestra fe. Pero estoy viéndolo. Lo estoy viendo. Y el apóstol Juan tiene mucho que decirnos precisamente en el tema de la obediencia. Lo ha dicho ya en el capítulo 2 al inicio, cuando nos habló de todo lo que tiene que ver con lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y mantiene una línea en un tema que lo va a recalcar constantemente en su primera epístola, en realidad sus 3 epístolas, y el mismo Evangelio de Juan, del mismo autor, tiene un énfasis muy marcado en el amor, muy marcado. Por eso es conocido como el apóstol del amor, porque es muy marcado su tono. Además es un tono muy paternal, muy tierno también. Se refiere a sus destinatarios como hijitos, amados, hermanos. Y aunque les dice cosas fuertes, lo hace de manera amorosa. Y es bueno aprender eso de Juan. Porque no todos, por nuestro temperamento y carácter, somos dados a decir las cosas difíciles de manera tierna. Algunas personas inclusive se jactan de ser duras al decir las cosas. Soy así, no tengo pelos en la lengua y digo las cosas. Y sí, y por ser así, lastiman muchísimo. O lastimamos, porque yo soy también así de ese tono. Pero leyendo a Juan, soy motivado a una actitud más dócil, más amorosa. Porque también creo que cuando las cosas se dicen, por fuertes que sean, pero cuando se dicen en un tono amoroso, más bonita va a ser la respuesta que obtenemos de allá para acá que cuando lo decimos en tono áspero. Es diferente cuando usted como esposo llega a su casa tarde y ya pasó la hora del almuerzo. Y su esposa está cansada, ha atendido a los niños y está tomando un tiempito de descanso, y entonces ella desde por allá dice: el almuerzo está servido, sírvase. Eso es muy diferente a cuando le dice: mi amor, estoy descansando, el almuerzo está ahí, solo caliéntalo y sírvete. ¿Verdad que es diferente? Es diferente.
Básicamente le está diciendo lo mismo, pero el tono es otro. Lo que le está diciendo es, sírvetelo tú mismo que tú puedes. Era una manera de decirlo fuerte, ruda, y otra manera de decirlo con cariño. Yo tengo mucho que aprender de eso. Porque tiendo a ser un poco duro, disculpen por eso. Pero estamos aprendiendo. Y aunque seamos muy mayores, siempre es bueno aprender. ¿Cómo llamaría esta porción que me va a ocupar solamente del versículo 7 al 14? ¿Cómo la llamaría? Encontré más un título que un tema. Aunque hay un tema para tratar ahí, yo decidí usar más un título hoy para captar nuestra atención. Cuando lo viejo se hace nuevo. ¿Ha tenido usted una ropa vieja por ahí en casa que deja de ponérsela porque, bueno, envejeció, pero le gusta? Un pantalón, una camisa, una blusa, una chaqueta, algo que a usted le agrada, le gusta ponérselo, pero se volvió vieja. Siempre recuerdo unos viejos zapatos que un misionero puertorriqueño llevó un día a la iglesia. Unos zapatos italianos hermosos. Él era capellán de la NASA. Y fue a nuestra iglesia de visita. Y yo lo primero que vi cuando fuimos a recogerlo al aeropuerto, siendo un jovencito, fue sus zapatos. Me parecieron tan hermosos. Unos zapatos color marrón, de cuero, suavecititos. Va a decir que cómo sé que eran suaves, después ya le cuento. Y la verdad, yo fijé mis ojos en esos zapatos. ¡Qué zapatos tan lindos, tan elegantes, qué hermosos! Nunca comenté nada con el hermano, pero creo que él se dio cuenta. Estuvo 2 semanas en la iglesia y yo era un muchacho que pasaba más tiempo metido en la iglesia que en mi casa, ayudando en una cosa y en otra y aquello, y saliendo con el hermano a conocer la ciudad y llevándolo, trayéndolo, en fin. El hermano Mario Rosado. Y un día antes de irse, él dijo, ¿te gustan mis zapatos? No, no me gustan, me fascinan, son hermosos. ¿Cuánto calzas? Y yo calzaba lo mismo que él. Y se los quitó y dijo, tómalos, son tuyos. Cuando me los dio, dijo, los compré en Italia, hechos por un artesano italiano, y me costaron $250 hace 40 años. Póntelos, son tuyos. Y yo me los puse. ¡Wow! ¡Qué suavidad! ¡Qué zapatos hermosos! No me los quería quitar. Les di uso. De hecho, se desgastó la suela y los mandé otra vez, decimos en Bogotá, remontar. Que le quitaran esa suela y le pusieran otra hasta que el cuero no dio. Y se comenzó a rajar por encima. Yo no sabía cómo, para que no se acabaran los zapatos hermosos. Pero se acabaron. No había manera de que volvieran a ser nuevos. No había forma. Pero en cambio hay cosas que las guardamos por un tiempo, que olvidamos que las tenemos. Y que de pronto vuelven a aparecer, volvemos a encontrarlas y decimos, esto está como nuevo. Es el mismo asunto, un viejo celular, un reloj, una prenda, algo que nos agrada y otra vez aparece y nos la ponemos y experimentamos como si estuviera nueva otra vez. Pero no es nuevo. No es nuevo. Por eso el lenguaje de Juan aquí va a parecer como si fuese contradictorio, pero es muy repetitivo. Es más, él va a usar en esta porción algo que es muy propio de la poesía hebrea, el paralelismo, para afianzar una verdad. Va a recurrir a juego de palabras para afianzar la necesidad de un asunto
en lo que yo insisto siempre que puedo, nosotros estamos en deuda. Este asunto del que él va a hablar es la deuda de la mayoría de nosotros como cristianos. Y es muy curioso porque en toda la Biblia se nos habla de esto constantemente. Mire lo que dice Juan. Hermanos, versículo 7 del capítulo 2. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Bueno, pero ¿cómo es al fin? ¿Es nuevo o no es nuevo? Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es la primera sección que él trata. Y la segunda dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Esas dos secciones nada más, porque la tercera sección forma parte de otro asunto que lo trataremos por aparte el próximo domingo. ¿Cómo separar esta porción? Primero hablemos de la naturaleza de este mandamiento, para descubrir de qué está hablando Juan. Él dice que no nos está escribiendo sobre un mandamiento nuevo, sino que es el mandamiento antiguo que hemos tenido desde el principio. Desde el Antiguo Testamento, una de las cosas que el Señor pidió fue el amar, pero amarlo primero a Él. De hecho, el primer mandamiento reza de esa manera. Amarás al Señor tu Dios. Es un mandamiento, no es opcional. Y Él dice, por sobre todas las cosas. Lo amarás a Él por sobre todas las cosas. No es optativo. Dios demanda, exige que se le ame. ¿Tiene Dios derecho de hacer esa ordenanza o no? Lo curioso es que no nos fuerza a amarle, sino que nos conquista y cautiva para que le amemos de manera voluntaria. No nos fuerza de ninguna manera. Pero luego dice, y amarás también ¿a quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Ahora, Juan no está hablando aquí del prójimo. Está hablando de mi hermano. Él está hablando del amor al interior de una comunidad que juntos expresan la misma fe. No nos va a hablar del amor al prójimo, la persona de afuera, el amor inclusive a los enemigos, sino que nos va a hablar del amor entre nosotros, al interior de la familia. Por eso siempre habla de hermanos, hermanos, y luego va a decir hijitos. Ese es su tono constantemente. Si usted mira conmigo, por favor, Juan 13:34. Evangelio de Juan 13:34.
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Oiga, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor. ¿Es nuestra gran deuda o no? Sí, es nuestra deuda. Es una cosa lo que Dios espera y lo que demanda de nosotros y otra cosa lo que nosotros en la práctica hacemos. Es decir, la expresión del amor no es lo constante en nosotros. Y Juan está diciendo, este no es un mandamiento nuevo en el sentido en que el Señor lo ratifica en el nuevo pacto. Y lo profundiza también. Mire la profundización que el Señor hace de este mandamiento. Evangelio de Mateo capítulo 5. Para que vea cómo el Señor profundiza este mandamiento y por qué lo hace. Capítulo 5 y el versículo, déjeme decirle, 21. Oísteis que fue dicho, no matarás. Eso es el mandamiento de la antigua ley, vigente para nosotros. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está recordando el mandamiento de la antigua ley del Éxodo. Ahora mire cómo lo revalida el Señor en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera no tiene que matar. El mandamiento allá decía matar. Ahora él va aquí a la primera causa que puede llevar a la muerte inclusive, al homicidio. En la ley se trataba con el suceso final. En la gracia se trata con la causa primaria. ¿Con dónde comienza el asunto? Y entonces Jesús lo profundiza de esta manera y dice, pero, y lo va a poner más difícil, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga raca, que es fatuo la traducción para nosotros, pero raca traduce estúpido, ignorante, terco. Dice, cualquiera que le llama de esa manera, ¿qué pasa con él? Está expuesto al infierno de fuego. ¿Ha leído la dureza de esto? Es que es un estúpido, es un idiota. Dice que esa clase de expresiones son absolutamente graves cuando son pronunciadas por un creyente para referirse a otro creyente. Que no debería darse eso. Y mírelo cómo lo pone el Señor de grave. Dice, el problema está ahí. Esa es la primera causa que como producto de una molestia mínima lleva después al lenguaje, a la confrontación verbal. Y la confrontación verbal puede llevar a algo más. La molestia interna que desarrolla amargura, resentimiento hacia el otro, hasta terminar inclusive en un homicidio. Y entonces el Señor está diciendo, trata con la causa primaria, trata con eso. Para no llegar a lo otro, trata con esto. Comienza por acá. Esa es la manera como el Señor profundiza los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero Juan toma esto para decir, en ese sentido es antiguo, porque está desde el antiguo pacto, el mandamiento. Pero es revalidado cuando el Señor
Él mismo, poniendo su vida como ejemplo, le da un nuevo sentido, profundizando en su propia experiencia el amor. El amor de Dios, como decíamos cuando éramos pequeños y nos enseñaban el coro. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. ¿Cómo es? Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Profundizó el amor dándole una extensión, una profundidad, una anchura y una altura que no nos entra en la cabeza. Y esa es la clase de amor que Él pide que nosotros nos expresemos el uno al otro. Es más, el propio Señor lo dijo. La medida del amor es dar incluso la vida por el hermano. Estas son palabras mayores. ¿Sabe la lucha que tenemos cuando necesitamos que alguien done sangre para alguien? Para otra persona. Porque alguien está enfermo, porque entonces hay 1000 disculpas para no donarla. Es que dicen que no es bueno, es que esto, es que lo otro, y hay 1000 disculpas para no donar sangre. Si no estamos dispuestos a donar sangre a un hermano que necesita, ¿será que estamos dispuestos a dar la vida por él? Yo oraré por ti, mi hermano. Porque la frase de cajón de muchos de nosotros, para no expresar el amor como tendríamos que hacerlo, es esa frase cómoda. Oraré por ti, hermano. Oramos por ti. No puedo hacer más, pero al menos puedo orar. Y cometemos 2 graves errores con esa frasecita. Por un lado, subestimamos el poder que hay en Dios, no en la oración, sino en Dios. En la oración como tal no hay poder, es en Dios que está el poder. La oración solo es una oración. Es que en la oración hay poder. Es en Dios que hay poder. Y la oración es el medio a través del cual Dios expresa ese poder. El poderoso es Él. Porque oraciones hace mucha gente. Subestimamos el poder de Dios en la oración. Lo subestimamos, por un lado. Y por otro lado, nos escudamos y quedamos bien con el hermano. Quedamos como espirituales, como piadosos. Vamos a orar. Y Santiago responde a eso. El apóstol Santiago. Y nos exhorta, ya lo estudiamos la epístola de Santiago, cuando dice él, ¿de qué crees tú que haces cuando ves a un hermano en necesidad? Y simplemente le dices, oraré por ti. Cuando tienes contigo la posibilidad de hacer algo más que orar. Por eso digo que es nuestra gran deuda. Nuestra gran deuda. Las expresiones de amor entre nosotros tendrían que estar por encima de las expresiones de desamor que a menudo nos damos. Amén. El mundo no conocía un amor como este, un amor sacrificial. ¿Por qué es que el Señor invita a través de Juan a expresar el amor unos a otros? Porque somos muy egoístas. Porque no hay manera de quebrar nuestro egoísmo sino en las expresiones de amor para con el otro. Cuando anteponemos la propia necesidad nuestra para ayudar a alguien antes que a nosotros mismos. Cuando estamos dispuestos a eso, esa clase de amor sacrificial, que sacrifico mi bienestar y mi tranquilidad en aras de que el hermano que está en mayor aprieto que el mío tenga una solución al menos temporal.
Esa clase de amor no se conoce porque el mundo promueve siempre el egoísmo. Y lamentablemente nosotros como cristianos no siempre escapamos de eso con facilidad, sino que caminamos el mismo rumbo del egoísmo. La razón por qué se nos invita a amar a nuestro hermano como nos amamos a nosotros mismos es porque nosotros nos amamos lo suficiente. Cuidamos de nosotros lo suficiente. Nos queremos ver bien presentados siempre. Y oler a bueno. Y comer bien. Y vivir bien. Y tener buena ropa. Y buenas cosas. Y eso no está mal. Nadie está invitando a que descuidemos eso en aras de que los otros tengan. Pero lo que no está bien es que nos enfoquemos tanto en nosotros que nunca hallemos satisfacción con todo lo que tenemos, en ocasiones excedidos en cosas, mientras otros a nuestro lado tienen necesidad. Esa es la parte dura. Y en lo que otra vez digo, fallamos. Y fíjese que me incluyo. No le estoy diciendo que falla usted, fallamos. Yo también. Y la exhortación del apóstol Juan es pertinente no solo para sus destinatarios de entonces, sino para nosotros también y para la iglesia en todo tiempo, porque seguimos cometiendo el mismo error. El segundo aspecto que va a tratar Juan es la necesidad de este amor. Y él va a hablar de una cosa, él dice, es necesario que nos expresemos este amor porque la oscuridad en la que los hombres se hunden les lleva constantemente a un mayor egoísmo. Voy a ser muy cuidadoso al decir esto, porque no tiene ninguna alusión personal contra nadie. Está bien cuidar nuestro cuerpo. Está bien ejercitarlo. Está bien todo eso. Pero ¿cuál es la motivación primaria de eso? Está bien querer verse bien. ¿Cómo, para qué y para quién sería bueno identificar eso? ¿Como para quién y como para qué? Ni para qué tocó el tema de las damas que quieren verse mejor poniéndose aditamentos en su cuerpo. ¿Para qué tocamos eso si de pronto se me molestan algunas? Tengo la clara lectura de que quienes por pura estética o por imposición de la sociedad optan por hacerse arreglos en su cuerpo, se sienten más como un producto, con dificultad para aceptarse en como son. Y entonces quieren verse dentro del estereotipo de belleza que se impuso en la sociedad. Es increíble que el mundo nos impuso un tipo de belleza. Menos mal que ahora dicen que los calvos son como atractivos. ¿Qué le parece, hermano Domiciano? Algún día nos tenía que tocar, ¿no? Pero el hombre de hoy y la mujer de hoy debe estar dentro de un estereotipo de belleza que yo no sé en qué lugar secreto algunos pocos decidieron. La mujer en la cultura nuestra debe tener cintura de Barbie, de mariposa, ¿de qué es? ¿Cómo es? ¿De abeja? ¿De avispa? De avispa. Y sus caderas y sus senos y esto, para que sea aceptada.
Y mujer que no entre en ese estereotipo intentará calificar a toda costa para sentirse aceptada, para saberse aceptada. Da risa ver a esas personas que en aras de entrar en el estereotipo hacen lo que esté a su alcance, además porque tienen los recursos. Y yo a veces veo en lo que se transfiguran, en lo que se transforman. Y digo, Padre, se hubieran dejado como eran. Porque nota uno, es evidente, las únicas que parecen y los únicos que parecen no darse en cuenta de los cambios estéticos que se hicieron son los que se lo hicieron, pero todos los demás nos damos cuenta. Y es bueno poder responder, ¿por qué hago eso? Porque es increíble, hermano, y aquí se lo voy a poner más duro y no me va a querer, algunos no me van a querer. Es que yo esté dispuesto a gastar unos cuantos millones en eso para verme y sentirme mejor y de esa manera más aceptado, mientras a mi alrededor, hermanos míos, pasan hambre. Pero yo me veo bien, yo me siento bien. Eso es lo que importa. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Egoísmo. Egoísmo se llama. Pero eso es parte de la cultura de hoy. Eso es parte del mundo de hoy. Sí, del mundo sin Dios. Nunca recuerdo a nadie ser tan directo como una hermana allá en la iglesia donde nosotros crecimos. Es muy curioso porque yo creo que ella cuando me veía a mí creía que se veía en un espejo tal vez. Y de frente un día me dijo, ¿usted por qué tiene una nariz tan fea? Y la suya era horrible a los ojos míos. Era envidia de ella tal vez. Pero su nariz era bien fea, ¿verdad que sí, mi amor? Era fea. No me hagas decir el nombre acá. Y un día me dijo así y yo me quedé viendo mi nariz y dije, ¿será que es verdad que es tan fea? Como dice. Y por mucho tiempo esa palabra de esa hermana, yo miraba su nariz y miraba, y dije, pues si es que la mía es como la de ella, entonces sí es fea. Tiene razón, es bien fea. Y tuve dificultad con eso. Inclusive con aceptar un poco. Y yo veía a mi papá y decía, pero si es que soy idéntico a mi papá. Jocosamente decíamos que mi papá tenía una nariz de breva. Él no lo sabía y no se va a enterar ya. Y peleando por esa nariz que no parecía, porque me afectó tanto. Mire que cuando uno dice cosas a las personas, ¿cómo puede afectarlas? Y yo me sentía realmente degradado con una nariz. Si hubiera tenido una nariz que fuera un poco más armoniosa con el resto de mi cuerpo. No. Mi rostro tenía la nariz que debía tener. ¿Sabe cuándo lo entendí? Cuando un día esperando un transporte, la buseta en que yo iba se paró frente a un hombre. Como que Dios me lo puso ahí, paró ahí la buseta y yo iba sentado. Y de pronto volví a ver por la ventana. Y cuando volví a ver, el hombre que estaba frente mío esperando la buseta, muy tieso, muy majo, como un renacuajo, con su sombrero puesto y una bufanda aquí que le cubría, ni siquiera se cubría el rostro, no tenía nariz. Tenía 2 orificios, nada más. Plano y 2 orificios. Y yo volví a ver. Y él como que se quedó mirando, como que, ¿qué me mira? Y ya me dio como pena porque lo estaba mirando mucho. Impresionante, no se avergonzaba. Y cuando yo llegué a la casa, lo primero que hice fue mirarme en el espejo.
Y dije, Señor, qué nariz más hermosa la que me has dado. Esta es la que hace armonía con este rostro. Si me hubieras dado una muy aguileña, entonces no haría armonía con mi boca ni con mis ojos y chillarías. Esta era. Viene de la fábrica tuya. Y aunque todavía a muchos no les guste, yo me siento cómodo porque cumple la función, aunque estéticamente no sea como dicen que debe ser, cumple la función que debe cumplir. Y bien que la cumple. Bien que la cumple. Porque es que tantas cosas, todo nuestro cuerpo fue diseñado para cumplir funciones, pero el mundo caído le dio una connotación estética. Entonces todo tiene que ser estético. Y usted no puede creer que hay hombres metiéndose implantes pectorales. Bueno, vaya al gimnasio si quiere. Y si no tiene plata, haga ejercicio en su casa. Porque no está mal eso. El apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero él está comparando lo que es el ejercicio corporal con lo que es eterno. Y por supuesto, en esa comparación no sirve de nada. Pero él no está diciendo que no cuide usted su cuerpo con ejercicios y cosas. Obviamente debemos hacerlo. Es bueno hacerlo. Yo siento al otro día, cuando he pasado toda una tarde con mi nieto en la piscina, al otro día siento el buen ejercicio que hice. Caramba, me deja molido. Pero sé que valió la pena. Y voy y lo acompaño a propósito, porque no solo él se ejercita, me ejercito yo también con él. Y de paso me siento un poco joven. Y a propósito me pone a competir con él. Y sé que siempre me va a ganar. Y cuando llega primero al otro lado dice, te volví a ganar, papi, te volví a ganar. Siempre te voy a ganar. Le digo, sí, siempre me vas a ganar. Tengo 60 años y tú tienes 10. Pero solo son 50, me dijo ayer. Solo son 50 de diferencia. Solo son 50. Privarnos de amar es elegir las tinieblas sobre la luz. Privarnos de expresar el amor al otro más que el amor que nos expresamos a nosotros mismos. La razón por qué nos cuidamos tanto es porque nos amamos. Pero también porque queremos que nos digan que nos vemos bien. Vivimos de la adulación del otro. De que los otros nos digan. No me diga que usted se pone un vestido nuevo y le da lo mismo que nadie le diga nada a que alguien le diga, qué hermoso vestido, cómo se le ve de bien. ¿Cierto que se siente diferente cuando le dicen algo a cuando no le dicen nada? Porque todos necesitamos esa clase de estímulos. Eso no es malo. Lo malo es que dependamos de eso para sentirnos valiosos o subvalorados. Eso es lo malo. Eso es lo que es malo. Expresiones de amor siempre debemos tener. Nuestra comunión, dice Juan en los versículos siguientes, nuestra comunión con Dios se mide por nuestro amor al hermano. Esa es la medición. Perder el amor, las expresiones del amor es perderlo todo. Por eso el apóstol Pablo poéticamente en 1 Corintios 13 hace una exaltación al amor. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, si practico toda clase de buenas obras, me vuelvo un filántropo social. Y hago el bien a todo el mundo y doy de comer a los pobres y a los necesitados. Pero no tengo amor. De nada me sirve. Cuando pierdo el amor, lo pierdo todo. Absolutamente todo. Y eso es algo a lo que no deberíamos nunca nosotros darnos ese lujo de llegar, porque después va a ser muy difícil retornar. Las 3 pruebas del amor, según Juan, son en realidad amor en lo moral, amor en lo doctrinal
y amor en estas expresiones entre nosotros. Eso es lo que ha exaltado él. Amor en la parte moral, amor en la doctrina, siendo cuidadosos de la doctrina, ya nos ha exhortado de eso. Pero también amor expresado entre nosotros. ¿Cómo me siento bien, hermano? Cuando sin necesidad de tener que recordar a los hermanos, veo expresiones amorosas entre unos y otros acá. El amor de Dios mora en nosotros cuando vemos cosas como esas. Yo personalmente me siento satisfecho porque digo, algo está pasando entonces. Cuando dos personas que ni se conocían vinieron a conocerse acá. Y ahora resulta que todos los domingos almuerzan juntos. Señor, eso está bueno. Eran dos desconocidos. Amén por eso. Porque eso es una expresión del amor de Dios. No siempre lo opuesto al amor es el odio. Cualquiera diría, lo contrario al amor es el odio. No siempre. Muchas veces, allá camuflado tras el odio, sale y se deja ver antes que el odio la indiferencia y la indolencia. Y pueden ser muchas veces lo opuesto al amor. No necesariamente odiamos al otro, pero somos indiferentes o indolentes con él. Y eso es opuesto también al amor. Como cuando no nos importa. No me interesa qué está pasando con el hermano. No puedo, mire, da pesar la persona que no puede experimentar el dolor del otro. Que no lo puede experimentar. Es triste. Porque lo normal es que experimentemos dolor por el otro. Está bien. Ese dolor inicial es lo que nos motiva a hacer algo. Y debería motivarnos siempre. Cuidado, hermano. Nuestro amor mutuo será puesto a prueba todo el tiempo. Todo el tiempo nuestro amor mutuo será puesto a prueba. Déjeme enumerarle unas cuantas cositas de un autor puritano, que es una delicia leerlo, todo lo que él escriba, o escribió mejor, fue un puritano ya, Thomas Brooks. Mire algunas de las cosas que dice él, para nosotros en la expresión de amor al interior de la iglesia. Primero, él nos dice, veamos más las virtudes de los hermanos que sus defectos. Exaltemos las virtudes del otro más que sus defectos. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. ¿Defectos? Si fuese por defectos, hermano, ¿quién califica? Las únicas virtudes que Dios vio en nosotros fue la que Él mismo nos atribuyó. Pero por nosotros no teníamos ninguna. Solo defectos, solo descalificaciones. Cuando usted mira al otro, antes de comenzar a ver defectos, mire virtudes, porque toda persona tiene más virtudes que defectos. Y más hermanos en Cristo. Cuando somos ya familia de la fe, le garantizo que esa persona en la que usted solamente está viendo defectos, tiene una cantidad de virtudes que usted no conoce. Pero de ese tiempo, conózcale. Y no tendrá que rebuscar mucho para encontrar virtudes. Segundo, unidos somos fuertes, pero separados somos débiles y vulnerables. Cuando usted pasa por pruebas, ¿por qué se aleja de la comunión de los hermanos? Porque cree que solo le va a ir mejor. Ya el otro día ilustré lo que es la unidad y lo que la unidad hace por nosotros. Cuando usted entre más dificultades esté pasando, más intégrese. Intégrese. No se aleje.
Busque a los que hablan su mismo lenguaje, a los que tienen sus mismos intereses. Apalánquese en alguien que ame al Señor como usted lo ama. En alguien en quien usted pueda recostar su hombro y llorar si es el caso y decirle: hermano, estoy pasando esto y tengo un profundo dolor en mi corazón. Rodéese de personas que lo escuchen. Pero no se aleje, porque usted solo es débil y es vulnerable. Tercero, Jesús ordenó el amarnos. El texto que leímos, y en Juan 15:12, si podemos ir un momentito. Juan 15:12. Esto es una orden, esto no es opcional. 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo es que Él ama? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Entonces, ¿cuántos hermanos y amigos tiene usted? Que uno ponga su vida por sus amigos. En Romanos 13:8, el apóstol Pablo nos habla también sobre esto. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Otro punto, enfaticemos las cosas esenciales que nos unen en lugar de aquellas que nos dividen. Son más las cosas que nos unen aquí como familia. Bueno, reforcemos esas, y aquellas que nos dividen podemos tratarlas de otra manera. Nosotros somos una iglesia que nos estamos reencontrando con aspectos doctrinales que para nosotros son novedosos. Nos estamos apenas reencontrando con esas cosas que siempre han estado en la palabra de Dios, pero las estamos redescubriendo apenas. Y tenemos que ser cuidadosos en el trato de algunas cosas para saber cuáles son asuntos fundamentales, prioritarios, nucleares, que no pueden discutirse demasiado y no podemos estar en desacuerdo en esas cosas. El Espíritu Santo es Dios, por ejemplo. Eso es un asunto fundamental. Si alguien entre nosotros no cree eso, no es nuestro hermano. Eso es un asunto fundamental. Pero si hay algunos que creen unos aspectos que no son fundamentales y que apenas nos estamos encontrando en eso, y dice: pero es que yo sí creo que es necesario hablar en lenguas. A mí sí las lenguas que no me las quiten. No, nadie le va a quitar la lengua. ¿Qué tal si estudiamos el tema? ¿Qué tal, hermanos, si estudiamos el tema? A mí sí podrán eso, pero no me digan que no hay esto y que no hay. Tranquilo, vamos a estudiarlo. Vamos a llegar allá un momento. Pero esas cosas no nos van a dividir. No nos deben dividir porque no son nucleares. No son esenciales. En lo esencial tenemos que estar unidos. En lo que no es esencial podemos tener otra postura y no hay problema. Visto de esa manera, tenemos entre nosotros hermanos, no aquí, gente afuera de otras iglesias que no creen las cosas que nosotros creemos en aspectos que no son fundamentales y son nuestros hermanos en la fe. No tienen que creer exactamente lo mismo que nosotros. Menos mal que la hermandad no es algo que la construimos nosotros sobre los paradigmas que nosotros tenemos, sino que es Dios el que establece eso. O si no, ¿a cuántos descalificaríamos?
Y tenemos que ser cuidadosos por la misma razón que decía el hermano en la oración inicial. Otro punto, procurar la paz con todos, en particular con nuestros hermanos. Apóstol Pablo, en lo que dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres, pero con mayor razón con los de la familia de la fe. No deje pasar usted un tiempo por algún desacuerdo, por algún asuntico con un hermano o un asunto que rozaron ahí y quedó inmediatamente creada una separación. Si la persona no toma la iniciativa para el acercamiento otra vez, tómelo usted. No espere, tómelo usted. Pero no se distancie del hermano a causa de eso. Porque no es correcto. Uno de los dos tiene que ceder. Eso es como una relación de matrimonio. No importa, hermano. Si usted fue el ofendido y su esposa no cede, ceda usted. Créame que al final usted va a ganar. Ceda usted. Y diga, como dice una persona muy cercana que conocemos, cuando hay una medio idea de un pleito así, dice, no, para discutir se necesitan dos y yo no soy el segundo. Y se hace a un lado. Para discutir se necesitan dos y yo no voy a ser el segundo. Así que conmigo no. No es nada fácil para algunos de nosotros que somos inclinados más como al pleito y al bochinche. Pero esa es la parte de la disciplina que necesitamos del Señor. Esa es una parte que necesitamos. Mantener la paz con Dios. Porque la paz con Dios me trae a la paz con mi hermano. No olvidar nunca nuestra unidad espiritual con otros creyentes. No somos los únicos creyentes, hermanos. Desconocer a todos los demás. Somos parte mínima de un cuerpo enorme y místico en todo el mundo. En todo el mundo. Y ni siquiera sabemos qué parte de ese cuerpo somos nosotros. Pero somos parte de un todo. No cree, nadie crea que somos esto y nada más. Esa iglesita que se reúne allá en el Hotel Chucarima. Esta es parte de un todo que es inmenso. Que los 4 continentes, 5, estamos unidos por los mismos lazos. Los lazos del Calvario. Los lazos de sangre que Cristo estableció y con los que nos unió a nosotros. Así que no somos exclusivos. Mi iglesia y yo. Las otras iglesias apóstatas y herejes. Lenguaje que en lo personal tenemos que ir corrigiendo. Y ser cuidadosos con eso. Muy cuidadosos, como decía el hermano. La desunión nos hace daño. ¿Sabe por qué nos hace daño estar divididos? Porque deshonra a Dios y le da lugar al diablo en nuestro centro ahí. El más interesado en que mantengamos divididos no es Dios. Es el enemigo de nuestras almas. Junto con la paz, dice Hebreos 12:14, debemos también procurar, ¿qué cosa? La santidad. Procura la paz y la santidad. En esto viene el tema puntual al que se refirió el hermano Franklin en el inicio. Juzgarnos a nosotros mismos antes que a los otros. Déjeme y me lo digo yo mismo. Juzgarnos a nosotros mismos antes que a los otros. Porque yo sé que no soy el único, sino que casi todos nosotros somos dados a juzgar los defectos del otro, los asuntos del otro, antes que a nosotros. Es más, si fuésemos así de duros cuando juzgamos al otro con nosotros mismos, otra sería la historia. Pero con nosotros podemos ser laxos y autojustificarnos, pero no encontramos cómo justificar al otro. Para nosotros cualquier justificación de una falta en nosotros mismos es valedera, pero no es valedera cuando la aplico al hermano, a mi cónyuge,
a la persona que está cerca. En ese caso sí no es justificada, pero quiero que sea justificada para mí. Que nosotros podemos juzgar, el Señor dijo ¿cómo? Juzguen con justo juicio, si es que van a juzgar. Si no pueden hacerlo de esa manera, mejor no lo hagan. Temo que tenemos que rectificar tanto en eso, porque caemos a menudo en eso de justificar el juicio que hacemos diciendo que el Señor nos permitió juzgar. El problema es que no lo hacemos con justo juicio. Y entonces caemos en el juicio injusto, en donde el Señor ya no toma parte. Todos tenemos la tendencia a murmurar. ¿Sabe qué es murmurar? Eso viene de murmullo. Es un río. De eso viene la palabra. El murmullo de un río. Que su corriente y las piedritas que van una con otra y causan un ruidito por ahí. Pero murmurar literalmente es hablar bajo en detrimento de alguien que no está presente, de un ausente, pero hablar bajo. ¿Sabe usted que el hermano tal y tal cosa? Pero aquí entre nos, sabemos que está mal hablar del otro, que aunque ni siquiera está presente, cuando lo vamos a hacer bajamos la voz. Es tan evidente que sabemos que está mal hecho, que sin que esté presente decimos, es que el hermano dijo que tal y tal cosa. ¿Y por qué hablas pasito si no está aquí? Porque sabemos que está mal. Porque internamente ya estamos siendo recriminados de que no es correcto hacer eso. Pero lo hacemos. Eso sí, para sentirnos a gusto decimos, pero no es por hablar ni por juzgar. No. Porque eso nos hace sentir bien. Pero estamos juzgando y estamos murmurando. Y eso está mal. Vistámonos de humildad. Para ello primero debemos ver el mal que hay en nuestro propio caminar y luego el bien que Dios está haciendo en otro. La falla en mí mismo y el bien que Dios hace en otro. Mire qué bueno el hermano. Yo me alegro tanto cuando veo gente. El jueves tuvimos una asistencia preciosa y me alegré de ver a algunos. Qué bueno, hoy también me hubiera alegrado verlos y no los veo. Vinieron el jueves porque iban a faltar hoy. Pero qué bueno verlos. Qué bueno. Y me alegro cuando veo personas inquietas y cuando escucho y vienen y consultan. Hermano, ¿será que esto? ¿Será que lo otro? Es que estoy leyendo. Eso me encanta. Nadie me fastidia con eso. Cuando alguien escribe diciendo, perdóneme si lo molesto porque tengo esta inquietud. No hay molestias, es mi quehacer. Y cuando recibo notas como esas, digo, gloria a Dios, hay alguien inquieto. Porque la palabra está trabajando en esa persona. Le está inquietando. Y veo un avance en esa persona. Y claro que no me molesta en lo más mínimo. Y el último punto que dice el apóstol Juan es, crezcamos en santidad. Crezcamos en santidad. ¿Cómo? Mire el lenguaje. Ahí es donde utiliza el paralelismo él. Os escribo a vosotros, hijitos, porque nos incluye a todos en nuestro recién momento cuando llegamos al Señor, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Hay unas cosas puntuales que él dice. Nuestros pecados ya fueron perdonados. ¿Por quién? Por el Señor. Por su nombre, no por nosotros. ¿Cuáles pecados ya fueron perdonados? Mis pecados pasados, mis pecados presentes. No me diga que mis pecados futuros también, porque entonces los voy a cometer. Si usted está pensando de esa manera, no tiene ni idea de lo que ha pasado. Pero si quiere saber, usted sin duda en el futuro todavía pecará. Y eso no es nuevo, ¿no? Es que tengo una gran revelación esta mañana. Usted pecará mañana. No, eso no es revelación. Eso es lo que obviamente sabemos. Y sin embargo hay provisión para esos pecados futuros, porque ya el Señor los perdonó.
Y Él mismo lo motivará, lo traerá a la confesión y al arrepentimiento para apropiarse de ese perdón. Es como Él lo hará. Mire el juego de palabras. Os he escrito a vosotros padres, a los maduros en la fe, a los que ya son fundamento en la iglesia, porque conocéis, ya ustedes lo conocen, al que era desde el principio, ya ustedes están fundamentados. Y ahora cambia hacia los jóvenes y os escribo a los más novatos en la fe, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, ahora otra vez nos incluye a todos, porque habéis conocido al Padre. Y os escribo a vosotros, los maduros en la fe, porque habéis conocido al que es desde el principio, y a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. No se espera la misma fortaleza de un adulto a un maduro en la fe, o un niño en la fe. No se espera la misma fortaleza que se espera de un joven, de uno que está al frente de batalla. Ustedes que han vencido al maligno. ¿Ha vencido usted al maligno como militante de la fe? ¿Batalla con esto? Dice, les escribo a ustedes, les saludo y les animo. Les animo, porque lo que va a decir luego en el último párrafo, que será motivo del próximo domingo, es absolutamente enriquecedor. Él va a decir que esta es la verdadera batalla que todos nosotros tenemos. Los maduros en la fe, los que son fundamento en la iglesia, los novatos, los que se están fortaleciendo, los jóvenes y los niños, los apenas llegados. Todos vamos a estar frente a las mismas cosas que las plantea en el versículo 15 al 17. Y que será motivo de enseñanza el domingo que viene. ¿Cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío, mi hermano, es amarnos sin medida. Yo no sé si usted puede, por eso es una de las cosas que lamentamos. Agradecemos al Señor por estar aquí, pero también queremos que pronto el Señor nos tenga un lugar, un sitio donde como iglesia podamos estar y no tengamos que salir a la carrera porque a las 12 hay que entregar este salón. O nos corre el tiempo. Y a veces en esa premura no alcanzamos siquiera a fraternizar un poco. Y nos hace falta eso. ¿Cómo ama usted a su hermano? ¿Lo ama como Cristo le ama a usted? ¿Le preocupa la condición del hermano? ¿Está enterado? Hay hermanos que pasan entre nosotros y ni siquiera sabemos, tristemente. Ahora hay una cosa que yo digo a ellos y es: déjennos saber, cuéntenos. Porque entre los dones del Espíritu Santo no está el de adivinación. Ese no. Entonces cuéntenos, háganos saber: hermano, no he ido a la iglesia por esta y esta razón. No se sienta juzgado cuando le preguntamos, cuando queremos saber qué está pasando, porque es por amor que hacemos eso. Es el amor lo que nos motiva. Así que hoy, de manera práctica, ¿sabe lo que quisiera ver? Que al final ninguno de ustedes saliera tan de carrera que ni siquiera tuviera tiempo para saludar a alguien que ni siquiera a los mismos que siempre saludan. Rompa eso. Rompa ese patrón. Y hoy sea capaz de ir a un hermano que usualmente, yo no sabía que tal, vaya y salúdelo. Y si es preciso, dele un abrazo. Y si quiere invitar a alguien a almorzar, pues bueno, yo me sacrificaría hoy y lo acompañaría. Padre, gracias te damos. Tu palabra es verdad, hermosa, edificante, pero no puede quedar solamente en nuestro oído y nada más.